La lluvia golpeaba con fuerza los cristales del bar El Candil, en las afueras de Soria. Dentro, el fuego de la chimenea daba vida a las sombras, y el murmullo de las conversaciones llenaba el aire con una calidez engañosa. Nadie imaginaba que aquella noche el silencio estaba a punto de imponerse de forma brutal. Detrás de la barra, Inés Varela secaba un vaso con movimientos tranquilos. Casi 40 años, cabello oscuro recogido en un moño bajo, mirada serena. Era la mujer que conocía las historias de todos sin contarlas nunca. 8 años llevaba sirviendo copas en aquel rincón de Castilla, y nadie podía decir de dónde había venido. Para el pueblo, era simplemente Inés, la que preparaba los mejores vinos de la tierra, y escuchaba con paciencia de piedra. A su alrededor la vida seguía su ritmo habitual. El alcalde, don Lorenzo Hidalgo, contaba por enésima vez cómo había atrapado una trucha más grande que el brazo. En la mesa del fondo, Carmen, la maestra jubilada, tomaba su gin tonic con mirada escrutadora, siempre pendiente de cada gesto. 2 agricultores discutían sobre la cosecha, y un grupo de jóvenes brindaba por su primer sueldo. Era la rutina, esa que da la ilusión de permanencia. El viento empujó la puerta y entró el sargento Ruiz, de la Guardia Civil. Traía el uniforme cubierto de barro y la expresión cansada de quien conoce bien la monotonía de un pueblo pequeño. Pidió, como siempre, una tónica. Inés se la sirvió sin palabras. Se entendían sin necesidad de hablar. Ambos observaban más de lo que decían. Afuera, el invierno no daba tregua. Dentro, los comentarios giraban en torno a un rumor inquietante. Convoyes militares que habían cruzado la carretera de Gómara al anochecer. Algunos juraban haber visto camiones camuflados en los pinares. Otros hablaban de helicópteros que sobrevolaban la zona a medianoche. Las risas apagaban el miedo. Pero cuando un leñador mencionó maniobras secretas, Inés apretó el vaso que sostenía hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Nadie lo notó. Nadie imaginó que aquel rumor era el eco de algo que ella había dejado atrás. Durante un instante, los recuerdos se abrieron paso. Un desierto iluminado por bengalas. Voces por radio llamándola Comandante Varela. Órdenes gritadas entre el polvo y el estruendo. Después, silencio. El mismo silencio que había buscado durante 8 años en aquel rincón perdido de España. La puerta volvió a abrirse, y con ella entró una corriente de aire helado. 4 hombres cruzaron el umbral con paso firme. No eran del lugar, eso quedó claro desde el primer segundo. Ropa civil, miradas de acero, cuerpos acostumbrados al peso de un arma. Los clientes se quedaron en suspenso, como si un frío distinto hubiera recorrido la sala. Inés los reconoció al instante, no por sus rostros, sino por la manera en que respiraban. Soldados. El más alto avanzó unos pasos. Tenía el porte de quien ha mandado en el caos y sobrevivido a él. Cuando sus ojos encontraron los de Inés, el tiempo se detuvo. Él la miró como quien ve un fantasma. Ella desvió la vista, fingiendo buscar una botella en el estante. Pero su pulso ya marcaba otro ritmo. El pasado había entrado por la puerta y con él el peligro. El hombre se acercó despacio, inclinó la cabeza y murmuró apenas audible: Comandante Varela. Nadie más lo oyó, pero Inés sí. Giró con calma, su expresión inmutable. Se equivoca de persona, respondió. Sus palabras eran frías, medidas, perfectas. Pero en sus ojos había una sombra antigua. El hombre, capitán Andrés Llorente, sonrió apenas. Esa cicatriz en tu cuello, la vi en Almería, cuando nos sacaron de aquel fuego cruzado. Dijeron que estabas muerta. El ruido del bar siguió, pero entre ellos se hizo un vacío denso. Inés dejó el vaso sobre la barra y bajó la mirada. Deberías marcharte, dijo en voz baja. Aquí no hay nada para ti. Pero ya era tarde. El destino
disfrazado de un cliente forastero, había vuelto a encontrarla. Y Soria, esa noche, se preparaba sin saberlo para dejar de ser un lugar tranquilo. El aire de Soria amaneció cubierto de una neblina espesa. La fachada del Candil seguía húmeda, y las huellas de las botas aún marcaban la entrada de la noche anterior. Inés no había dormido. Había pasado las horas sentada en la trastienda, mirando el reloj cada pocos minutos, repasando mentalmente los caminos de salida que conocía demasiado bien. Su pasado la había alcanzado, y eso solo podía significar una cosa. Alguien había roto el silencio. A media mañana, el sargento Ruiz se presentó de nuevo. Llevaba el rostro serio, más de lo habitual. Dejó su gorra sobre la barra y habló en voz baja. Han aparecido unos hombres haciendo preguntas por ti. Dicen ser del Ministerio de Defensa, pero sus credenciales no me cuadran. Inés siguió limpiando la cafetera, como si no hubiera escuchado nada. ¿Qué les dijiste?, preguntó. Lo mismo que diría cualquiera. Que eres una mujer discreta, que llevas años aquí, que nadie te ha visto metida en líos. Él hizo una pausa. ¿Debo preocuparme? Inés levantó la vista y lo miró a los ojos. No, pero quizás deberías tener el coche con el depósito lleno. Ruiz frunció el ceño, pero no insistió. Sabía cuándo no debía hacer más preguntas. A mediodía, el bar recuperó su ritmo habitual. Los mismos rostros, las mismas conversaciones. Pero el aire había cambiado. Andrés Llorente volvió a entrar. Esta vez sin los otros 3 hombres. Se sentó al final de la barra. No puedo irme sin respuestas, dijo, sin rodeos. Pensé que estabas muerta, Inés. Nos mentiste a todos. Ella respiró hondo. No te mentí. Me borraron. Hay una diferencia. Él bajó la voz. ¿Tiene que ver con lo que pasó en Almería? ¿Con aquel operativo del que nunca se habló? Inés no contestó. En su mente, los recuerdos regresaron en ráfagas. Un laboratorio destruido, órdenes contradictorias, compañeros que no volvieron, el proyecto que jamás debió existir, y la decisión que la convirtió en traidora y en superviviente a la vez. Se acabó, Andrés, dijo finalmente. No busques más, no estás preparado para lo que viene. Él apretó los dientes. Ya lo está buscando todo el mundo. Creí que habías desaparecido para salvarte, pero ahora entiendo que estabas escondiendo algo. En ese momento, un coche negro se detuvo frente al bar. 2 hombres de traje descendieron, con el paso sincronizado de quienes no improvisan. Inés los vio por la ventana antes de que entraran. Tarde o temprano, murmuró, siempre llegan. El silencio se apoderó del local cuando los desconocidos cruzaron la puerta. No saludaron, no pidieron nada, solo miraron a Inés. El mayor de ellos, de cabello canoso y ojos helados, habló con voz suave. Señora Varela, tenemos que hacerle unas preguntas. Andrés se levantó, pero ella levantó una mano. Tranquilo, susurró. Esto no va contigo. El hombre del traje sonrió apenas. 8 años escondida. Para acabar aquí, sirviendo vino. Debió de ser aburrido para alguien como usted. Inés no respondió. Queremos lo que se llevó de Almería, continuó él. Usted y su equipo desaparecieron con información clasificada. No hace falta complicar esto. El sonido de una cucharilla cayendo al suelo rompió el silencio. Los clientes, incómodos, comenzaron a salir uno a uno. En menos de 1 minuto, solo quedaron ellos 3. Inés apoyó las manos en la barra. No tengo nada que decirles, ni para ustedes, ni para quien los envía. El hombre asintió lentamente. Entonces, me temo que no nos deja elección. La puerta del bar se abrió de golpe. Ruiz entró con paso firme, la mano sobre la cartuchera. ¿Algún problema aquí? El hombre del traje no se inmutó. Ninguno, agente. Solo una conversación privada. Ruiz miró a Inés. Ella negó con la cabeza muy despacio. No hay conversación, dijo. Solo amenazas. Los 2 hombres se miraron entre sí.
Luego, el de cabello canoso dio un paso atrás, sacó una pequeña carpeta y la dejó sobre la barra. Piénselo. Volveremos mañana. Salieron sin mirar atrás. Ruiz esperó a que se fueran. ¿Quiénes son?, preguntó. Inés observó la carpeta, sin tocarla. Los fantasmas que vienen cuando uno intenta olvidar. Afuera, el cielo se cerraba sobre Soria. Dentro, el fuego seguía encendido, pero el calor ya no alcanzaba para espantar el frío que se avecinaba. Esa noche, la lluvia se convirtió en nieve. Las calles de Soria quedaron desiertas, y el silencio cubrió el pueblo con una calma inquietante. Dentro del candil, solo quedaba el crepitar del fuego y el tic-tac del reloj de pared. Inés se había quedado sola. El sobre que los hombres habían dejado sobre la barra seguía allí, intacto. No necesitaba abrirlo para saber lo que contenía. Una amenaza envuelta en cortesía oficial. Pasada la medianoche, tomó una decisión. Abrió la trampilla que conducía al pequeño sótano. Allí, bajo el suelo de madera, guardaba una caja metálica cubierta por un paño viejo. Dentro había un disco duro, una vieja pistola reglamentaria y una fotografía. Su unidad en Almería, sonriendo frente a un hangar antes de la catástrofe. Se detuvo en el rostro de uno de ellos, el capitán Ortega, su superior y amigo. Había muerto aquel día, o al menos eso le hicieron creer. Recordó con precisión el momento en que todo se torció. El operativo no era lo que parecía. Habían recibido órdenes de recuperar un prototipo de comunicación militar, pero descubrieron algo mucho más oscuro. Un proyecto que vendía tecnología española a intereses extranjeros. Un negocio disfrazado de defensa nacional. El proyecto Helix, lo llamaban. Cuando Inés intentó denunciarlo, el informe desapareció. Días después, el atentado en la base borró toda evidencia. A ella la dieron por muerta, y lo aceptó. El sonido de un motor la sacó de sus pensamientos. Se acercó a la ventana. Un coche permanecía estacionado frente al bar, con las luces apagadas. Inés suspiró. Demasiado pronto. Subió las escaleras y apagó todas las luces, dejando solo la del fuego. Luego se sentó, la pistola cerca, esperando. A los pocos minutos, la puerta se abrió. Era Andrés. Entró empapado, con la mirada tensa. «Te siguen», dijo. «Vi el coche. Son los mismos de antes». Ella asintió. «Lo sé. No piensan hablar, Andrés. No buscan información. Buscan eliminar testigos». Él apretó los puños. «Entonces, no pienses hacerlo sola». Por un instante, Inés sintió una punzada de algo que había olvidado. Confianza. Pero la apagó enseguida. «No entiendes lo que implica. Si actúas conmigo, dejarás de ser invisible. Y cuando esto empiece, no habrá vuelta atrás». Andrés la miró fijamente. «Ya no hay vuelta atrás desde que dijiste mi nombre». Un golpe en la puerta los interrumpió. Ruiz entró sin esperar permiso. Llevaba el uniforme bajo un abrigo oscuro. «Tenemos un problema», dijo. La comandancia de Soria recibió una llamada anónima. Dicen que en este bar se esconde una exmilitar buscada por espionaje. Inés cerró los ojos. Entonces el reloj ya ha empezado. Ruiz la miró con desconcierto. ¿Espionaje? ¿Qué demonios has hecho, Inés? Ella se levantó despacio. Lo que no pude dejar pasar, y ahora vienen por ello. Tomó la caja metálica del sótano y la colocó sobre la barra. Ruiz la miró, incrédulo. «¿Qué hay ahí?» «Pruebas», respondió ella. «Y la única razón por la que sigo viva». Andrés miró el contenido. Códigos, planos, documentos escaneados. «¿Todo eso de Helix?», preguntó. Inés asintió. «De Helix y de quienes lo financiaron». De repente, un ruido seco hizo temblar los cristales. Faros se encendieron afuera. 3 vehículos negros se detuvieron al mismo tiempo. Las sombras de hombres armados se movieron hacia la entrada. Inés respiró hondo.
Ya no hay refugio. Ruiz desenfondó. No pienso dejar que entren. Andrés cargó su arma. Tampoco yo. Ella los miró a ambos. Si me atrapan, todo se pierde. Si caigo, esta información debe llegar a alguien en quien confiar. En el ordenador del despacho hay un contacto. Coronel Valdés. En Zaragoza. Él sabrá qué hacer. Los motores se apagaron. El silencio se volvió absoluto. Inés tomó la pistola y se situó junto a la ventana. «Esperad a mi señal», ordenó. Afuera, el viento soplaba entre los tejados. El primer golpe contra la puerta retumbó en todo el edificio. Luego, otro. El tercero la hizo temblar. Y en ese instante, Inés Varela comprendió que la vida que había fingido durante 8 años acababa justo allí, en aquella noche de nieve. El primer disparo destrozó el cristal de la entrada. El eco resonó por toda la calle, despertando a medio barrio. Ruiz se agachó tras el mostrador y respondió con su pistola reglamentaria. Andrés corrió hacia la puerta lateral, cubriéndose entre mesas. Inés permaneció firme, respirando despacio, midiendo los segundos entre cada detonación. Había vivido demasiadas emboscadas para dejarse arrastrar por el miedo. El humo y el olor a pólvora llenaron el local. «Van con silenciadores», murmuró Ruiz. Ruiz, mirando hacia la calle. «No quieren testigos». Inés asintió. «Tampoco supervivientes». Tomó la caja metálica y la deslizó dentro de una mochila. «Andrés, la salida trasera. Por la despensa. Hay una furgoneta vieja. Las llaves están en el gancho». Él dudó. «¿Y tú?» «Yo retraso el juego». Su tono no dejaba margen a réplica. Mientras los hombres del traje avanzaban entre la nieve, Inés colocó 2 botellas de licor abiertas junto a la chimenea. Una mecha improvisada unió ambas al fuego. 5 minutos, murmuró. Cuando la temperatura subiera lo suficiente, el alcohol prendería todo el local. Una distracción. Un adiós. Ruiz la miró, entendiendo demasiado tarde. ¿Vas a volar el bar? Voy a borrar el escenario, respondió. Nada puede quedar aquí. Se agachó, apuntó hacia la puerta y disparó 2 veces. Un cuerpo cayó. Los demás retrocedieron unos metros. Aprovechó el silencio para correr hacia la trastienda. Andrés la esperaba con el motor encendido. Ruiz subió detrás. ¿Y el fuego?, preguntó. Inés miró por última vez la barra que había sido su refugio. Ya habrá empezado. Cerró la puerta. El rugido de las llamas los alcanzó cuando la furgoneta se perdió entre las callejuelas. Condujeron sin hablar durante varios kilómetros, siguiendo carreteras secundarias hasta que la nieve cubrió el asfalto. Ruiz miró por el retrovisor. «Nos siguen». Inés observó el espejo lateral. 2 luces se mantenían a distancia. «Van con rastreo», dijo. «No los perderemos así». Detuvo el vehículo junto a un camino forestal. «Dejadme aquí. Vosotros seguid hacia Zaragoza». Andrés giró el volante bruscamente. «Ni hablar. Vamos juntos». «Escúchame», insistió ella. «Si me capturan, la información se pierde. Tú puedes entregarla, es lo que importa». Ruiz negó con la cabeza. «No pienso dejarte». Una ráfaga de disparos rompió la discusión. Las balas golpearon el lateral del vehículo. Inés saltó al suelo, rodando hasta una zanja. «¡Al bosque!», gritó. Corrieron entre pinos cubiertos de escarcha, los disparos siguiéndolos como relámpagos. Andrés tropezó, pero Inés lo levantó de un tirón. «No te pares», le ordenó. «A la cabaña vieja del cazador. Al norte». Sabía exactamente a dónde ir. Allí, en una casa abandonada entre montes, había preparado años atrás una salida que esperaba no tener que usar. Tardaron 20 minutos en llegar, empapados y sin aliento. Dentro, el aire olía a madera y humedad. Ruiz cerró las contraventanas y se dejó caer en una silla. «No es la primera vez que huyes, ¿verdad?»,
Inés lo miró sin responder. ¿Qué es realmente el proyecto Helix?, preguntó. Ella se apoyó contra la pared, respirando hondo. Una red de contratos falsos, de empresas pantalla, tecnología militar vendida al mejor postor. Y cuando mi unidad lo descubrió, nos mandaron callar. Andrés la observó. ¿Y sobreviviste? Por error, dijo con amargura, o por castigo. Un ruido a lo lejos la hizo girar. A través de una rendija, vio luces moviéndose entre los árboles. Nos han localizado. Tomó su mochila y la colocó sobre la mesa. Si no salgo, esta información debe llegar a Valdés. Ruiz, promételo. Él asintió, serio. Lo juro. Inés revisó su arma. Entonces será una noche larga. Afuera, el viento se alzó, arrastrando la nieve como un manto. Dentro los tres esperaban, sabiendo que el pasado estaba a punto de exigir su precio. La madrugada cayó sobre los montes de Soria con una oscuridad cerrada. Dentro de la cabaña, solo el parpadeo de una linterna alumbraba los rostros tensos de Inés, Ruiz y Andrés. Afuera, los hombres del traje se movían con precisión, acercándose entre los árboles como sombras armadas. Cada crujido de ramas sonaba a cuenta atrás. Ruiz observaba la puerta con el dedo en el gatillo. «No saldremos vivos de esta», murmuró. En cambio, estaba serena. «No pienses en eso. Piensa en el tiempo. Solo necesito 15 minutos». Abrió su portátil, conectó el disco duro y comenzó a escribir comandos. «¿Qué haces?», preguntó Andrés. «Si me matan, la información no debe morir conmigo. Estoy activando un protocolo. En 10 días, si no introduzco una clave, todo se publicará en 30 medios internacionales». Ruiz la miró atónito. «¿Estás diciendo que vas a liberar secretos militares?». «Estoy diciendo que la verdad no puede seguir enterrada». Las luces de los vehículos comenzaron a iluminar la ladera. «Ya vienen», avisó Andrés. Inés cerró el ordenador y lo guardó. «Hay una salida trasera, hacia el arroyo. Nos separaremos. Ruiz, tú llevas el disco. Andrés, cubre su retirada». Los dos hombres protestaron, pero ella fue tajante. «Yo los distraigo. Nadie más morirá por esto». Un golpe retumbó contra la puerta. Luego, otro. Finalmente, un altavoz rompió el silencio. «Inés Varela, salga con las manos en alto. No queremos derramamiento de sangre». Ella sonrió con amargura. «Siempre dicen lo mismo antes de apretar el gatillo». Cargó su arma y se situó junto a la ventana. «Id ya». Ruiz y Andrés escaparon por la parte trasera, entre la maleza. Inés esperó unos segundos y disparó hacia el frente. El tiroteo estalló de inmediato. Las balas perforaron los muros de madera, levantando astillas. Inés se movía con precisión, disparando solo cuando tenía un blanco claro. Una ráfaga alcanzó una lámpara de queroseno, provocando una llamarada. El humo comenzó a llenar la estancia. «Perfecto», murmuró. «Que lo cubra todo». Cuando la estructura empezó a ceder, Inés corrió hacia la puerta lateral. Afuera, el aire frío le quemó los pulmones. Se deslizó entre los árboles, siguiendo un sendero oculto que recordaba de memoria. Los hombres del traje la buscaron, pero el fuego los retrasó. Durante unos minutos, el bosque volvió a ser su aliado. Mientras tanto, Ruiz y Andrés alcanzaron el arroyo. Ruiz llevaba el disco duro envuelto en un pañuelo. «Zaragoza está a 3 horas», dijo. «Podemos llegar al amanecer». Andrés negó. «No sin ayuda, tenemos que avisar a alguien más». Sacó su móvil, pero no tenía cobertura. «Nos están bloqueando la señal». Ruiz lo miró con desesperación. «Entonces solo queda correr». A varios kilómetros de distancia, Inés alcanzó una vieja torre de vigilancia abandonada. Desde allí observó las luces moverse valle abajo. Sabía que no tenía mucho tiempo.
Sacó su radio de emergencia y la sintonizó en una frecuencia que había jurado no volver a usar. «Aquí Cuervo Rojo», dijo con voz baja. «Código Helix. Solicito contacto seguro». La estática respondió durante unos segundos, hasta que una voz familiar contestó. «Aquí Águila 9. Te creí muerta». Inés cerró los ojos. «No hay tiempo. Helix sigue activo. Y vienen a por mí». «¿Tienes pruebas?» «Todas, pero no por mucho tiempo». La comunicación se cortó bruscamente. Inés guardó la radio y respiró hondo. Sabía que el contacto era real. El coronel Valdés. Si llegaban a él, habría esperanza. Si no, todo acabaría en aquella montaña. A lo lejos, una explosión iluminó la línea de árboles. La cabaña había colapsado. Inés observó el resplandor con una mezcla de dolor y determinación. «Adiós, refugio», murmuró. El viento trajo consigo el sonido de los helicópteros acercándose desde el este. Era cuestión de minutos. Se ajustó la chaqueta, comprobó el cargador y comenzó a descender por el sendero. No iba a rendirse. No esa noche. El amanecer tiñó de gris los pinares de Soria. Inés caminaba con paso rápido, siguiendo un sendero que solo los cazadores conocían. A cada paso, el aire cortaba la piel, pero ella apenas lo sentía. La adrenalina mantenía su cuerpo en marcha. Detrás, el eco de los helicópteros se alejaba. Por ahora, había ganado tiempo. Al llegar a una carretera comarcal, escondió el arma y levantó el pulgar. Un camión de reparto se detuvo. El conductor, un hombre mayor con acento aragonés, la miró con curiosidad. «¿Va a Zaragoza?», preguntó ella. «Hasta Calatayud», respondió él. «¿Le sirve?». Inés subió, fingiendo ser una viajera varada por la nieve. Durante el trayecto, apenas hablaron. Cada kilómetro era una victoria silenciosa. Mientras tanto, Ruiz y Andrés cruzaban la provincia por caminos rurales. La Guardia Civil había establecido controles en todas las salidas. «Nos están buscando a los 3», dijo Ruiz, observando los coches patrulla. «Debieron rastrear la matrícula de la furgoneta». Andrés asintió. «Tenemos que llegar a Valdés antes de que ellos lo hagan». Guardó el disco en una bolsa impermeable y aceleró. A cada curva, el miedo crecía. Sabían que solo tenían una oportunidad. En Zaragoza, el coronel Valdés revisaba informes en su despacho de la base de San Gregorio cuando recibió una llamada cifrada. «Código Cuervo Rojo», anunció la voz del operador. Valdés se incorporó de inmediato. «Imposible», murmuró. «Esa señal está desactivada desde hace 8 años». Pero la frecuencia era inconfundible. Ordenó rastrear el origen y enviar un vehículo de reconocimiento hacia el este. Había aprendido a no dudar cuando el pasado volvía a tocar la puerta. Horas después, Inés llegó a Calatayud. Se bajó del camión, agradeció al conductor y entró en un pequeño hostal. En la habitación, encendió un portátil prestado y comprobó la conexión. Las pulsaciones le latían en las sienes. Intentó contactar con Ruiz, pero no había señal. Luego escribió un mensaje corto cifrado. Línea comprometida. Llegaré a la base antes del anochecer. Cerró el equipo y se dejó caer en la cama unos minutos. Por primera vez en días, el silencio le pesó como un recordatorio. Estaba sola. Al caer la tarde, Ruiz y Andrés fueron interceptados. 2 coches sin distintivos los bloquearon en una curva. «¡Salid del vehículo!», gritaron voces armadas. Ruiz intentó reaccionar, pero un disparo reventó una de las ruedas. No había salida. «¡Corre!», gritó Andrés, lanzándole la bolsa con el disco. «No te pares». Andrés obedeció, desapareciendo entre los matorrales mientras el tiroteo llenaba el aire. Ruiz cayó herido, cubriéndose detrás del coche. Cuando las balas cesaron, los hombres del traje se acercaron. «¿Dónde está la mujer?», preguntó uno. Ruiz sonrió, tosiendo sangre. «Más cerca de lo que imagináis». Un golpe seco,
lo dejó inconsciente. Esa misma noche, Inés llegó a la base. Los guardias la detuvieron al instante. «Identifíquese», ordenaron. Ella levantó las manos. «Díganle al coronel Valdés que Cuervo Rojo ha vuelto». Los soldados se miraron, incrédulos, pero obedecieron. Minutos después, el coronel apareció, más envejecido, pero con la misma mirada firme. «Dios mío, Inés, pensé que habías muerto». Ella asintió. Y eso debía seguir siendo cierto, pero el proyecto Helix sigue vivo. Valdés la condujo a su despacho y cerró la puerta. «Háblame», dijo. Durante casi una hora, Inés explicó todo. Las muertes, los contratos falsos, las pruebas que su equipo había reunido antes de la emboscada. Valdés la escuchó sin interrumpir. «Entonces, lo que robaste en Almería no era un robo», lo corrigió ella. «Era la verdad». Él se apoyó en el escritorio, pensativo. «Esto va más allá de nosotros. Si es cierto lo que dices, hay altos mandos implicados. Tendremos que contactar con Madrid». Inés negó. «No. Si lo hacemos, el mensaje se filtrará antes de llegar. Necesito asegurar el protocolo. Y hay algo más. Vienen hacia aquí». Valdés la miró alarmado. «¿Estás segura?» «Completamente». Afuera, un soldado entró corriendo. «Mi coronel, convoyes no identificados se acercan a la base». Inés tomó aire, mirando hacia la ventana donde se encendían las luces del perímetro. «Entonces ya no queda dónde esconderse», dijo. «Esta vez, lo terminaremos todo aquí». La noche se cerró sobre la base con un silencio tenso y vigilado. Luces rojas barrían el perímetro. Hombres y mujeres en uniforme se movían con rapidez. El coronel Valdés reunió un pequeño equipo de confianza. Nadie más. Nadie que pudiera filtrar lo que sabían. Inés habló con voz baja y precisa. Enumeró nombres. Mostró los documentos en el disco duro. Explicó cómo funcionaba la red de empresas pantalla. Valdés escuchó, asintió y tomó notas. «Esto exige cautela», dijo, «y pruebas que nadie pueda cuestionar». En la mañana, se ejecutó el plan. Equipos discretos se desplegaron hacia 2 objetivos en Madrid. Órdenes con sello secreto partieron en manos fiables. Valdés mantuvo a Inés informada. Detrás de cada movimiento había temor. Temor a que todo se viniera abajo por una filtración. Mientras tanto, Andrés corría por la sierra, ocultando su rastro. Había logrado evadir a sus perseguidores. El disco duro viajaba en su mochila. Cada pueblo que atravesaba era un mundo distinto. Cada parada, un posible peligro. Pero llevaba dentro el peso de una verdad que debía llegar viva. Ruiz despertó en un hospital de campaña, herido pero con la convicción firme. Cuando le preguntaron, negó nombres y dio versiones falsas. Proteger a Inés fue su prioridad. Su lealtad era un acto pequeño y grande a la vez. En Madrid, las detenciones se sucedieron. Figuras relevantes se encontraron en manos de la justicia militar. Sus rostros, días antes viriles y seguros, cambiaron a medida que las pruebas se amontonaban. Algunas puertas se abrieron en silencio. Otras resistieron hasta el final. El director del programa que había impulsado Helix trató de escapar. Fue perseguido por agentes que conocían las rutas de siempre. En un aeropuerto pequeño intentó salir del país. No llegó lejos. La red que creía inviolable empezó a deshilacharse. Pero no todo se solucionó con esposas. Helix tenía ramificaciones que llegaban lejos. Bancos en el extranjero ocultaban transferencias. Empresas fantasma cambiaban de manos con rapidez. Las sombras del proyecto no se desvanecieron en semanas. Nadie lo pensó así. Inés recibió noticias de Andrés. Había entregado el disco a una oficina segura en Zaragoza. Valdés confirmó la recepción, fue un paso crucial. La información estaba ahora custodiada por gente que podía escalarla sin filtrarla. La Fiscalía Militar abrió diligencias. Algunos procesos quedaron sellados, otros, ¡pubú!
públicos. Los medios de comunicación empezaron a relatar lo ocurrido. Voces pidieron cabezas. Hubo indignación social y debate serio sobre el control civil de las Fuerzas Armadas. Aún así, Inés no buscó reconocimiento, rechazó entrevistas ruidosas y ofreció preguntas medidas ante quien correspondía. «No vine a ser héroe», dijo en una comparecencia cerrada. «Vine a que la verdad fuera verificable». Sus palabras fueron sobrias. No buscó consuelo en la fama. Con el paso de las semanas, la vida civil reclamó su lugar. En el Candil, la barra se limpió como siempre. Los vecinos volvieron con la prudencia de quien ha visto algo grande. Don Lorenzo retomó su puesto. Carmen volvió a su mesa y los jóvenes siguieron reuniéndose. Todo parecía igual. Nada lo fue. Una tarde clara, Inés regresó a Soria. Caminó por la calle principal sin prisa. Observó las casas, las puertas que se cerraban y las ventanas con cortinas descorridas. La gente la miraba con curiosidad y respeto. Algunos recordaron la mujer tímida detrás de la barra. Otros, la que se había enfrentado al poder. Entró a El Candil y encendió la chimenea. El fuego llenó la sala con un calor que ya no era solo mentira. Ruiz entró después, con la misma discreción de siempre. Traía noticias de quienes habían ayudado. Andrés pasó una noche de paso, con la mochila entregada y el semblante cansado. Esa noche, Inés dejó el disco en una caja fuerte del banco. Su trabajo había terminado, por ahora. No todo estaba resuelto. Muchos eslabones quedaban por cortar. Pero había logrado algo esencial. La verdad ya no podía comprarse con silencio. Caminó hasta la puerta del bar al cerrar. Miró las estrellas nítidas sobre Soria. Respiró hondo. Pensó en los rostros de quienes habían caído, en los amigos perdidos, en los que siguieron. Pensó en la responsabilidad que pesa cuando uno sabe demasiado. La vida siguió pequeña y firme. En lo cotidiano, encontró un refugio distinto. No era el mismo que antes. Tenía cicatrices nuevas. Tenía la certeza de que la vigilancia nunca acaba, y la obligación de mantener la verdad despierta. Si la historia enseña algo, es que la valentía puede ser silenciosa, y que, a veces, la justicia llega tarde y parcial. Inés no buscó consuelo. Encontró trabajo, tranquilidad y la posibilidad de volver a contar las cosas en voz baja. Si te ha interesado esta historia y quieres seguir relatos como este, suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.